Buenas tardes, estamos en la materia de economía general y el tema de hoy es impacto en la economía y su impacto en el mercado. Política económica y su impacto en el mercado, perdón. Vamos a esperar unos minutitos para darle oportunidad a sus compañeros de que se puedan unir y dar inicio a la clase. Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase.
política económica y su impacto en el mercado. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que define el rumbo de cualquier nación, que es la política económica y su impacto directo en los mercados. Entender cómo el Estado regula, incentiva o limita ciertas actividades productivas es esencial para comprender la dinámica del crecimiento, la inversión y la estabilidad social. Cuando hablamos de política económica, no solo nos referimos a decisiones abstractas, tomadas en los despachos de Hacienda o del Banco de México. Estamos hablando del conjunto de estrategias que afectan en el bolsillo de cada ciudadano, la rentabilidad de las empresas y la competitividad de regiones como Nuevo León. En esta clase analizaremos cómo las políticas económicas, moldean el entorno productivo, estableciendo condiciones que puedan favorecer o dificultar la actividad empresarial. México, como economía emergente, ofrece un laboratorio perfecto para observar la interacción entre políticas públicas, sector privado y entorno global. El caso de Nuevo León es especialmente interesante, un estado de convocación industrial profundamente integrado a los mercados internacionales, pero que también enfrenta retos de desigualdad, informalidad y dependencia de comercio exterior. Su desempeño económico nos permite visualizar el impacto tangible de las decisiones macroeconómicas a nivel regional. A lo largo de esta presentación exploraremos los instrumentos de la política económica, fiscal, monetaria, exterior y de rentas, y cómo cada uno influye en los precios, el empleo, la inversión y la competitividad. Reflexionaremos sobre los efectos de los impuestos, las tasas de interés, los tratados comerciales y los subsidios en la dinámica empresarial local, en un contexto como el actual, con tensiones geopolíticas, inflación global y ajustes monetarios. En el análisis de la política económica se vuelve aún más relevante. Entenderla no es opcional para un administrador, es clave para anticipar decisiones empresariales, presupuestales y estratégicas. La finalidad de esta clase es que el estudiante no solo comprenda los conceptos, sino que sea capaz de identificar en su entorno, en su empresa, municipio o región, los efectos concretos de las políticas públicas, porque la economía no está en los libros, está en cada factura, nómina o crédito que se emite. Al final de este recorrido espero que podamos responder juntos una pregunta clave, que es, ¿puede México y particularmente Nuevo León alcanzar un equilibrio entre desarrollo económico y bienestar social mediante una política económica inteligente y adaptativa? ¿Qué es la política económica? La definición, conjunto de acciones de Estado para intervenir en la economía y alcanzar objetivos como crecimiento, estabilidad de precios y empleo pleno. Los instrumentos principales son política fiscal, política monetaria, política exterior y política de rentas. Su objetivo en México es equilibrar el desarrollo económico con el bienestar social, promoviendo un crecimiento sostenible e inclusivo. La política económica puede definirse como el conjunto de acciones que el Estado ejecuta para influir en la actividad económica. Su propósito central es mantener el equilibrio entre crecimiento, estabilidad de precios, empleo pleno y bienestar general. En otras palabras, buscar garantizar que la economía funcione de manera eficiente y justa. Imaginemos a la economía nacional como un gran sistema nervioso. La política económica sería el cerebro que coordina cada movimiento, ajustando estímulos, corrigiendo desbalances y respondiendo ante amenazas. En México, estas decisiones son responsabilidad de instituciones clave como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. Existen cuatro instrumentos fundamentales de la política económica: la política fiscal, la política monetaria y la política exterior.
y la política de rentas. Cada una actúa sobre variables distintas, pero todas interactúan de manera constante. Por ejemplo, el manejo de los impuestos fiscal influye en el consumo y la inversión, mientras que la tasa de interés monetaria afecta el acceso al crédito y la inflación. El objetivo es más evidente, es el crecimiento económico medido por el Producto Interno Bruto, el PIB. Pero el crecimiento por sí solo no garantiza bienestar. Por ello, la política económica también busca la estabilidad de precios, la generación de empleos formales y una distribución más equitativa del ingreso. En México, el reto histórico ha sido mantener un equilibrio entre crecimiento y estabilidad. La apertura comercial de los años 90 impulsó el desarrollo industrial, pero también aumentó la dependencia del exterior. En sus años recientes, la pandemia del 2020, la inflación global del 2022 y las tensiones logísticas del 2023 al 2024 evidenciaron la necesidad de políticas más flexibles y adaptadas a la realidad productiva nacional. En el contexto de Nuevo León, la política económica cobra una dimensión particular. Este estado se concentra más del 10% de la producción manufacturera nacional y exporta más de 63.000 millones de dólares anuales, lo que coloca entre los principales polos industriales de América Latina. Sin embargo, su éxito depende directamente de la estabilidad macroeconómica nacional y de la coherencia de las políticas federales. En términos más prácticos, cuando el gobierno ajusta el IVA o modifica los incentivos fiscales a la industria automotriz, las empresas regiomontanas resisten inmediatamente el cambio. Así, la política económica se traduce en decisiones muy concretas: cuánto producir, cuánto invertir y cuánto emplear. Podemos decir entonces que la política económica no solo define la salud de un país, sino el clima de negocios de cada región. De ella depende la confianza de los inversionistas, la estabilidad del consumidor y la capacidad del Estado para financiar infraestructura y programas sociales. Antes de pasar con la siguiente diapositiva, ¿alguna pregunta o duda que tengan sobre el tema? No, maestro. Muy No, bien. profe. Bueno, vamos a continuar con la siguiente diapositiva. En el contexto económico de Nuevo León y México, los datos clave del 2024: exportaciones en el 2023 de 63.551.000.000 de dólares, crecimiento anual que fue del 3,9%, la inversión extranjera que fue de 2.098 millones de dólares y sectores líderes que fue maquinaria automotriz, electrónica y el motor industrial regional, que Nuevo León cuenta con 3 millones de personas económicamente activas, posicionándose como uno de los estados más productivos del país. Hablar de política económica sin contexto sería un ejercicio incompleto. México, como una de las 15 economías más grandes del mundo, mantiene una estructura productiva diversificada, pero con fuentes contrastes regionales, mientras la zona norte y especialmente Nuevo León se orienta a la manufactura y exportación al sureste. Depende más del gasto público y de actividades primarias. Nuevo León se ha consolidado como motor económico del país de acuerdo con cifras actualizadas del 2024. El estado concentra más de 3 millones de personas económicamente activas, como ya lo mencionamos, con una tasa de desempleo menor al promedio nacional, alrededor del 3,2%. Su Producto Interno Bruto estatal supera los 100.000 millones de dólares y su tasa de crecimiento anual ronda en el 3,5%, impulsada por la industria manufacturera y el comercio exterior. Las exportaciones regiomontanas alcanzaron en el 2023 los 63.551 millones de dólares, con un incremento del 3,9%.
Respecto al año anterior, los principales productos exportados son maquinaria, automóviles, componentes electrónicos y acero. Esto colocó a Nuevo León en una posición privilegiada dentro del nuevo contexto del nearshoring, donde empresas internacionales buscan relocalizar su producción más cerca de Estados Unidos y la inversión directa accedió a 2.098 millones de dólares en el 2023, siendo Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur los principales orígenes de capital. Estos flujos responden tanto a la estabilidad macroeconómica nacional como a la infraestructura y talento humano del Estado. No obstante, la concentración industrial también implica riesgos, que es la alta dependencia del mercado estadounidense, más del 80% de las exportaciones, que vuelve vulnerable a la economía local frente a recesiones o políticas proteccionistas. De igual forma, la automatización y la digitalización aceleradas plantean nuevos retos laborales y de capacitación. En el contexto nacional, México ha mantenido estabilidad macroeconómica gracias a su manejo prudente de la deuda pública, que fue alrededor del 46% en el 2024, y una política monetaria restrictiva para contener la inflación que ronda el 4,3% anual. Sin embargo, persisten desafíos estructurales, informalidad laboral del 54%, baja productividad y desigualdad regional. Así, la política económica mexicana debe lograr un delicado equilibrio, mantener la estabilidad financiera sin frenar su crecimiento. Y en ese equilibrio, estados como Nuevo León juegan un papel estratégico. Su dinamismo industrial actúa como contrapeso a las regiones con menor desarrollo. El caso regiomontano ejemplifica la capacidad del sector privado para adaptarse a cambios regulatorios y aprovechar las oportunidades internacionales. No obstante, depende de un marco político coherente que promueve la inversión, la innovación y el empleo formal. Si pensamos en política económica como un tablero de ajedrez, Nuevo León sería la pieza más dinámica del norte. Se mueve rápido, tiene visión de mercado y genera valor, pero necesita coordinación con el resto del país para que la estrategia funcione. Política fiscal y su influencia en el sector productivo. La política fiscal es el instrumento más visible de la política económica. A través de ella, el Estado recauda ingresos, principalmente impuestos, y decide cómo gastarlos. Su doble función, recaudatoria y redistributiva, la convierte en un factor determinante para la competitividad empresarial y la estabilidad social. En México, los principales impuestos son el IVA, el ICR y los IEPS. Estos tributos representan más del 80% de los ingresos públicos. Cuando las tasas impositivas son elevadas, las empresas enfrentan mayores costos y en algunos casos reducen su inversión o trasladan los aumentos al consumidor. Por el contrario, una política fiscal eficiente puede estimular la producción mediante deducciones, incentivos o subsidios, que en el caso de Nuevo León, la industria automotriz ha sido uno de los principales beneficiarios de estímulos fiscales, sobre todo en materia de inversión, en innovación y capacitación. Gracias a estos incentivos, empresas como Kia Motors, Ternium y Nemac han ampliado operaciones generando miles de empleos y fortaleciendo la cadena de suministro local. Sin embargo, no todo es positivo. Los cambios fiscales inesperados pueden alterar la planeación financiera de las compañías. Un ejemplo, el incremento de retenciones de IVA para servicios especializados, que en el 2021 afectó a cientos de proveedores industriales, obligándolos a reestructurar sus esquemas de facturación y nómina. Otro aspecto importante es la eficiencia del gasto público. Una política fiscal expansiva, es decir, con mayor gasto gubernamental, que puede estimular la economía si se orienta a infraestructura, educación o innovación. Pero si el gasto se concentra en subsidios ineficientes o burocracia,
el efecto puede ser contraproducente, ya que en los últimos años México ha mantenido una política fiscal prudente, sin incrementos masivos en la deuda pública. No obstante, la capacidad de recaudación sigue siendo limitada alrededor del 17%, perdón, lo que restringe el margen de maniobra del gobierno para invertir el desarrollo regional. En este sentido, el desafío es encontrar un equilibrio entre recaudar lo suficiente para sostener los programas públicos y no ahogar el sector productivo con cargas excesivas. En Nuevo León, la colaboración entre el gobierno estatal y la iniciativa privada ha permitido diseñar esquemas más eficientes de incentivos sectoriales, especialmente en clústeres industriales y tecnológicos. Un ejemplo claro es el clúster automotriz de Nuevo León, donde las políticas fiscales han apoyado la capacitación técnica, el desarrollo de proveedores locales y la adopción de tecnologías limpias. Estas medidas no solo aumentan la competitividad, sino que fortalecen la resiliencia regional ante crisis extremas. Podemos decir, en conclusión, que la política fiscal actúa como un termostato. Demasiado rigor puede enfriar la economía, pero un exceso de gasto puede sobrecalentarla y la clave está en la calibración, es diseñar un marco fiscal que promueva la productividad sin sacrificar la estabilidad. Política monetaria y estabilidad de precios. La regulación de tasas. El Banco de México ajusta las tasas de interés como herramienta principal para controlar la inflación. La protección del poder adquisitivo, una inflación moderada que protege tanto el poder adquisitivo de los consumidores como los costos empresariales. Impacto en el financiamiento, que son las decisiones monetarias que afectan directamente al acceso al crédito y las decisiones de inversión empresarial. La política monetaria es el instrumento encargado de regular la cantidad de dinero en circulación y las tasas de interés, con el fin de mantener la estabilidad de precios y garantizar un entorno propicio para la inversión. Y eh, en México, esta función recae principalmente en el Banco de México, que actúa como una institución autónoma desde 1994. Su objetivo primordial es preservar el poder adquisitivo de la moneda, o es decir, evitar que la inflación erosione la capacidad de compra de los ciudadanos cuando los precios aumentan de manera sostenida. La economía pierde equilibrio, el ahorro se reduce, los salarios reales disminuyen y las empresas enfrentan mayores costos. Para controlar la inflación, utiliza como principal herramienta la tasa de interés de referencia, que actualmente ahorita en octubre del 2025 se ubica en el 10,75%, tras una serie de reducciones graduales desde los picos del 2023. Cuando el Banco Central sube esta tasa, encarece el crédito y desincentiva el consumo, enfriando la economía. Cuando la baja, estimula el gasto y la inversión, aunque corre el riesgo de generar inflación. Este delicado equilibrio entre crecimiento e inflación, una danza constante. En años recientes, México ha enfrentado presiones inflacionarias derivadas del aumento en los precios de los energéticos, los alimentos y los ajustes en las cadenas globales de suministro. No obstante, el manejo prudente ha permitido mantener la inflación controlada en un entorno al 4,2% anual. La política monetaria también influye directamente en el tipo de cambio. Tasas de interés altas suelen atraer capitales extranjeros, fortaleciendo el peso mexicano en el 2025. El peso se ha mantenido estable frente al dólar, fluctuando entre el 17,2 pesos y el 18,0 por dólar. Reflejó la confianza de las inversionistas en la estabilidad macroeconómica. En el entorno de Nuevo León, esta estabilidad ha sido fundamental.
ya que las empresas exportadoras, especialmente del sector automotriz y metalmecánico, dependen de un tipo de cambio predecible para planear sus contratos internacionales, que es una moneda volátil que puede significar pérdidas significativas en márgenes de utilidad. Además, la política monetaria afecta el costo del financiamiento empresarial. Un ejemplo práctico, en el 2024, varias pequeñas y medianas empresas de Apodaca y Escobedo aprovecharon los programas de crédito con tasas preferenciales promovidos por Nacional Financiera y destinando los recursos a modernizar sus líneas de producción, que esto demostró cómo una política monetaria bien articulada puede traducirse en desarrollo regional. En términos macroeconómicos, la estabilidad de precios es una condición necesaria para la inversión, pero no suficiente, porque debe complementarse con políticas fiscales y productivas coherentes, que la estabilidad sin crecimiento no basta. La inflación controlada solo tiene sentido si mejora la capacidad de generar empleo y bienestar. En resumen, la política monetaria es como que el compás de una orquesta, marca el ritmo del crecimiento, modula el gasto y define si la economía avanza en armonía o en desorden. Casos prácticos, empresas en industrias en Nuevo León. Grupo Alfa, estrategia de diversificación, adaptación a políticas de comercio exterior para mantener la competitividad regional en mercados globales. La industria automotriz, la adaptación exitosa a políticas arancelarias y aprovechamiento de beneficios. Y clústeres industriales, desarrollo fomentado por políticas públicas enfocadas en innovación. Para comprender cómo las políticas económicas influyen en la realidad empresarial, analicemos algunos casos representativos del entorno neolonés. En todos ellos observamos una relación directa entre las decisiones gubernamentales y la estrategia corporativa. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Grupo Alfa, conglomerando regiomontano con presencia global en sectores como petroquímica, alimentos y telecomunicaciones. Durante los últimos años, el Grupo Alfa ha sabido adaptarse a las políticas de comercio y a los ajustes fiscales, diversificando su portafolio y reduciendo su dependencia de los hidrocarburos, que su transformación en un holding más ágil responde a un entorno donde la política económica exige eficiencia, transparencia y sostenibilidad. Otro caso es el de la industria automotriz con el respaldo del tratado entre México y Estados Unidos y Canadá, que es TEMEC. Nuevo León ha consolidado su posición como un hub de manufactura avanzada, que las políticas de reducción arancelaria le ha permitido la instalación de plantas de Kia, Tesla y Ternium, impulsando miles de empleos y una cadena de valor robusta. Incluso sectores menores, menos visibles, como el de emprendimiento tecnológico, se ha beneficiado de políticas de crédito y apoyo a startups impulsadas por el gobierno estatal y Banobras, programas como Nuevo León 4.0, que han fomentado la creación de soluciones de software industrial, robótica y manufactura inteligente. En todos estos casos se observa como constante la coordinación entre gobierno, empresa y academia. Sin ese triángulo virtuoso, los beneficios de la política económica se diluyen. Los institutos tecnológicos, universidades y centros de innovación han jugado un papel crucial en formar el capital humano que demanda esta transformación industrial. Así podemos afirmar que el éxito de la política económica no se mide solo en cifras o en inflación, sino en su capacidad para traducirse en competitividad, innovación y desarrollo social sostenible. Retos y oportunidades en la política económica regional. Ningún modelo económico está exento de desafíos y Nuevo León no es la excepción.
A pesar de su dinamismo, enfrenta retos estructurales que deben ser atendidos mediante políticas públicas coherentes y colaborativas. Uno de los principales retos es la informalidad laboral que afecta al 32,5% de la población ocupada en este fenómeno que limita la recaudación fiscal, reduce la seguridad social, perpetúa la desigualdad y combatirlo requiere políticas que incentiven la formalización, simplifiquen trámites y fortalezcan la inspección laboral. Otro problema importante es la pobreza laboral, que afecta al 22,4% de la población, aunque el empleo ha crecido, los salarios reales aún no alcanzan niveles suficientes para garantizar bienestar. Las fluctuaciones comerciales representan otro desafío, la dependencia de mercados específicos, particularmente el estadounidense, que expone a Nuevo León a las vaivenes del ciclo económico norteamericano, una recesión o una modificación de las reglas del TEMEC. Sin embargo, los retos también esconden oportunidades, la llegada de nuevas inversiones derivadas del nearshoring, que abre la posibilidad de diversificar la base industrial. Sectores como energías limpias, electromovilidad y biotecnología tienen un enorme potencial en el estado. Siempre se acompañan de políticas fiscales y tecnologías adecuadas. El fortalecimiento de los clústeres industriales es otra gran oportunidad, ya que estos ecosistemas colaborativos permiten compartir conocimiento, infraestructura y talento, generando economías de escala y atrayendo más inversión extranjera. Nuevo León ha demostrado liderazgo en este modelo y su consolidación será clave para el futuro económico regional. Y llegamos a conclusiones y reflexiones. Llegamos al cierre de esta clase como una idea clara. La política económica es el hilo invisible que conecta las decisiones públicas con la vida cotidiana de empresas y ciudadanos. Su impacto en el mercado es directo y tangible, determinando desde los precios de los productos hasta las tasas de interés y el nivel de empleo. En el caso de México y Nuevo León, la política económica ha sido un motor de desarrollo cuando ha logrado combinar prudencia macroeconómica con incentivos al sector productivo, pero también ha enfrentado limitaciones cuando las decisiones carecen de visión regional o de continuidad institucional. La coordinación entre gobierno y empresa y academia emerge como el eje más prometedor. Solo a través de esta alianza estratégica es posible fomentar la competitividad, impulsar la innovación y generar empleos formales bien remunerados. El futuro económico de Nuevo León dependerá de su digitalización, la transición energética, la inteligencia artificial y la relocalización energética. La política económica deberá ser flexible, moderna y centrada en la productividad sostenible. Como reflexión final, pensemos en esto. Las políticas no son neutras, siempre benefician o afectan a distintos grupos. La pregunta clave es si esas decisiones se toman con visión de largo plazo o con fines coyunturales. En la economía, al fin y al cabo, es el reflejo de la voluntad política. Para el estudiante universitario, entender la política económica es aprender a leer el pulso del país, es saber cuándo invertir, cuándo ahorrar, cuándo expandirse o cuándo esperar. Quien domina estos principios no solo interpreta el mercado, sino que participa activamente en su transformación. Y bueno, hasta aquí llegaría el tema de hoy. ¿Alguna duda o pregunta? Buenas tardes, maestro. Yo tengo dudas si nos va a cargar una nueva actividad nada más. Ah, sí, 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 va a haber nueva actividad. Ok. Maestro, yo tengo una duda también.
porque varios de los datos que vimos hoy venían en el examen. Ok, Entonces, y algunos no los encontré en las clases pasadas. ok. Entonces, no sé, por ahí comentaron los compañeros que usted había comentado la última clase que iba a dar una guía, o no sé si hubo, o yo me confundí, porque en realidad no pude entrar a su clase en esa ocasión. Ah, ok, ok. Eh, Porque estuve buscando guía para el examen y no encontré, entonces, pues no sé, yo no esperaba que las preguntas vinieran sobre los porcentajes tan específicos, sino más bien de conceptos. Como que ahora no me fue tan mal en el examen, pero no sé si para el final nos pudiera dar alguna guía para tener un poquito más claro lo del examen. Ok, sí, una disculpa por eso. Se había mencionado sobre lo de la guía. Este, eh, bueno, lo que viene del siguiente examen, ahí sí se va a aplicar una guía para que estén más, ¿cómo se le puede decir? Preparados y no tengan mucho problema. Ok, bueno, muchas gracias, maestro, qué amable. Bueno, igualmente, bonita tarde. Bueno, sin más, muchas gracias por su atención. Cualquier cosa o pregunta, ya saben que estoy por medio del chat de la plataforma. Y sin más sería todo. Muchas gracias, bonita tarde.